Listo, creo que ahora sí estoy grabando. Bueno, eh, bienvenidos a la clase de grafos. Hoy, pues vamos a ver, sí, esta, este concepto, digamos, que aparece en muchos problemas y, bueno, es muy útil, pues, en competitiva y también en muchos otros campos, digamos, en lo laboral también es importante. Listo, entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto de nodos y aristas. Listo. ¿Qué son nodos? Los nodos son como las personas en una red social, ¿cierto? O países en un mapa, digamos ciudades también en un país. Es como un concepto, ¿cierto? Y las aristas son las conexiones que hay entre estos conceptos. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de una ciudad, podemos ver como las casas y las calles, o digamos sitios turísticos como un estadio se conecta con el Palacio de Justicia mediante una calle, ¿cierto? O si lo quieren ver de manera más gráfica, pues podemos ver un mapa. Un mapa podría ser tipo, bueno, yo pongo un mapa de Colombia y vecinos. Para que lo vean pues de una manera más gráfica, digamos pues un mapa de Colombia, ¿cierto? Donde los nodos son los países, ¿cierto? Y las aristas son como las fronteras que hay. Entonces, digamos, un nodo puede ser Colombia, otro nodo puede ser Panamá, otro Venezuela, otro Ecuador y así. Y unas aristas serían si comparten frontera o no, ¿cierto? Entonces, el nodo Colombia se conecta con el nodo Venezuela. Ahora, paría. Ahora, esto es como un ejemplo pequeño, ¿cierto? De lo que se puede representar un concepto con un grafo, ¿listo? También podríamos verlo como una red social, ¿listo? Podríamos ver acá, no sé, si tenemos a, no sé, a Mateo por acá, ¿cierto? Y tenemos por acá a Libar, tiene una conexión, digamos, de equipo o compañero, pues, de competitiva, ¿no? Y si por acá también está Efraín, bueno, ellos tres han formado un equipo, entonces tienen como conexiones, ¿no? Y si por acá, no sé, ponemos a Daniel, ¿cierto? Daniel está por acá, o bueno, por acá, ¿cierto? Y así. Entonces es como un concepto, ¿cierto? Para que lo vayan abstrayendo. Ahora, hay varios tipos de grafos, ¿listo? Están los grafos con peso y los grafos sin peso. También están los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. En los grafos no dirigidos, las aristas no tienen una dirección en particular. Y en los grafos dirigidos, pues sí, tienen que respetar la dirección. Entonces, un ejemplo podría ser una calle, ¿cierto? O una autopista, una avenida, que tenga una dirección en concreto, digamos, de Medellín a Itagüí, ¿cierto? Solo pueden transitar carros en esa dirección. Y no de Itagüí a Medellín, que sería la contraria. Eh, los grafos no dirigidos pues comparten ambas direcciones, ¿no? Pues se puede ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué significa que un grafo tenga peso o no tenga peso? Estos pesos se pueden representar como distancias, tiempo, costos, alguna variable que nosotros que queremos como representar como una característica para la arista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de calles, otra vez, es que es un buen ejemplo. Digamos, una calle de Itagüí a Medellín, ¿cierto? Tiene una distancia de 4 kilómetros, o algo así, pues 4 metros, ¿cierto? Así, una distancia como pequeña. Ahí están ahí pegados, ¿no? Y una autopista, digamos, de Medellín a Bogotá, tiene una distancia, o bueno, un tiempo de recorrido de, digamos, 4 horas o 9 horas, algo así, pues, digamos, como, pues, algo por decir, ¿no? Puede ser tiempo, distancia, costo, lo que sea. ¿Listo? Bueno, se entendió. Se entendió como que es un grafo, digamos.
Listo. Bien, bien. Bueno, ya con eso claro, probablemente pues estarán preguntando, bueno, ¿cómo podemos transformar pues este concepto a a código, ¿no? Pues porque nos van a aparecer problemas con con este concepto. Entonces, acá ya lo tenía preparado. Y imaginen que tenemos este grafo de acá. Tenemos estas aristas y estos nodos. Entonces, del nodo 1 al nodo 5 pues se puede ir, ¿cierto? Y entre el nodo 3 y el nodo 2 se puede ir en cualquier dirección, pues están conectados. ¿Listo? Entonces, para representar estas listas, lo que podemos hacer es tener listas de adyacencia o matrices de adyacencia. ¿Listo? Estas son dos formas pues de guardar las aristas. Cada una pues puede ser, tiene beneficios dependiendo de la implementación que vayamos a hacer. Si en un problema pues nosotros estamos recorriendo todos los nodos, por todos los nodos, pues la matriz nos puede como servir, ¿cierto? Y si no queremos recorrer como todos los nodos por cada uno de ellos, pues la lista de adyacencia pues lo resume muy bien. ¿Listo? Entonces, para la primera fila, ¿cierto? Tenemos el nodo 1. El nodo 1 con quién está conectado. El nodo 1 está conectado pues, con el nodo 2 y con el 5, entonces ahí lo ponemos. El nodo 2 ahora con quién, bueno, yo hago con un puntero, ¿cierto? El nodo 2 ahora con quién está conectado, ¿cierto? Está conectado únicamente con el 3. A partir del nodo 2, al único nodo que nosotros podemos llegar es al 3, ¿cierto? Y así con todos. Listo, entonces el nodo 3 de acá abajo solo puede ir al 4 y al 2. Y aquí está la representación, digamos. Y el 4 está como aislado, ¿cierto? No hay ninguna flecha que salga de este nodo. Entonces la podemos representar con una lista vacía. Y del nodo 5, bueno, el último, ¿cierto? Puede ir del 5 a 2, entonces ahí lo añadimos. Entonces esta es como una lista de adyacencia. Y para la matriz de adyacencia podemos manejar booleanos, ¿cierto? Que sean falsos o verdaderos, si hay una conexión entre ellos. Entonces, por ejemplo, pues en la fila 1 es true en la posición 2 y en la posición 5, que son las aristas estas que tenemos por aquí. ¿Listo? Y así con todos. Entonces, por ejemplo, no sé, para ver, por último el 3, ¿cierto? El 3, la fila 3, tenemos esta conexión de acá con el 4 y con el 2. ¿Listo? Y ahí están prendidos como digamos estos espacios. Listo, listo. Eso sería como un grafo, pero sin pesos, ¿cierto? Tengan en cuenta eso, sin pesos. Y con pesos, ¿cómo sería? Con pesos, pues sería como prácticamente lo mismo, pero en la lista de adyacencia tenemos que añadir como un tipo de dato, ¿no? Que nos puede representar el peso que tiene, ¿cierto? Esa lista. Entonces si volvemos a ver pues el mismo grafo, tenemos las mismas conexiones de 1 a 2 y de 1 a 5, pero cada una con su respectivo peso, ¿cierto? Entonces de 1 a 2 nos demoramos digamos que un día o una hora, y de 1 a 5 nos demoramos 4 horas, ¿cierto? Entonces por acá lo podemos representar así. Pues también puede haber pesos negativos o pesos con cero. Cada uno puede representar algo, ¿cierto? Digamos que el 3, de 3 al 4 tiene peso cero, entonces eso pues, se puede representar como que son el mismo nodo, ¿cierto? Algo así. Dependiendo del problema, pues claro. También un peso negativo podría representar como que ganamos o bueno, perdemos dinero, ¿cierto? Digamos que si vamos de 1 a 5 ganamos 4 dólares, ¿cierto? Pero si vamos de 5 a 2 perdemos 5 dólares. Entonces, bueno, ahí podemos ir haciendo como abstracciones. Bueno, la lista de adyacencia es la misma, ¿cierto? Acá les dejé como un pequeño ejemplo de cómo añadir. Sería el vector, si tenemos una arista de U a V, sería añadir la conexión en la fila U, ¿cierto? Tenemos al nodo V y con el respectivo peso, ¿cierto? Entonces, como lo tenemos acá. De nodo, sí, pues, bueno, esto ya lo explico. Sí, ahora, ¿cómo se ve en la matriz?
En la matriz de adyacencia es prácticamente lo mismo que en la anterior, ya no manejamos booleanos, ¿cierto? Para representar que hay una conexión, sino que vamos a representarlo con su respectivo peso, ¿cierto? Bueno, esto también se podría representar con pares, ¿cierto? Podría ser como si existe la arista y su respectivo peso, pero para simplificar la escritura pues, del código lo podemos representar con el peso. Y ponemos infinito si queremos decir que no hay una arista. ¿Listo? Entonces en la fila 1 tenemos la conexión de 1 a 2, ¿cierto? Y aquí está en la posición 2 el peso 1. En la fila 1, en la posición 5, tenemos el 4. Y esa es la arista de 1 a 5 con peso 4. Y ya, esa sería como el ejemplo con pesos y sin pesos. ¿Cómo lo ven? Bien. Bien, bien. Pues de todas formas puedo repetir, hay bastante tiempo, no hay problema, pero pues continúo pues si me confirman, si no repito si quieren. Yo tengo como una duda o confirmación. En la segunda matriz con pesos, entonces en vez del 1 le pondríamos el peso de esa conexión, ¿no? Y entonces, ¿qué significaría INF? Ah, bueno, INF es como, digamos, una variable, ¿cierto? Que nos puede representar un infinito. Entonces, por acá lo voy a poner. INF, no sé, 1 a la 9, algo así, ¿cierto? Digamos que tenemos esta variable y ya llenamos como el resto de filas con infinitos para representar, digamos, que no existe una arista, ¿cierto? Entre el 1 y el 4, ¿cierto? Entonces si nos fijamos en la fila 1, ¿cierto? Si vemos la posición 4, tenemos un infinito. Y este infinito pues ya lo pusimos como por arriba, ¿cierto? Y ya sabemos que si hay una arista con peso de 10 a la 9, esa arista no existe, ¿cierto? Entonces sería como poner un if. Mientras estemos recorriendo pues esta fila, si nos encontramos con un infinito, ya sabemos que esa arista no va a existir, ¿cierto? Es como tener un valor guardado, ¿cierto? Es como un valor especial para representar que no existe una arista. ¿Listo? Con infinito, si no se deja como con null, o no se puede, o da error, o es como más práctico dejarlo con esa variable. Ah, bueno, la mayoría de veces que usamos matrices de adyacencia es para caminos mínimos. Entonces, ¿cuál sería el camino mínimo de 1 a 3, cierto? Y calculamos como la distancia mínima que podemos llegar. Entonces, para hacer como la vida más sencilla, ponemos infinito porque es como el valor más grande que, sí, que no estorba, digamos. Y pues también se puede usar un -1, un 0, ¿cierto? Dependiendo de los pesos de las aristas que nos den. Si las aristas que nos dan pueden tener pesos negativos, ¿cierto? Acá nosotros no podemos usar como... Pues acá podríamos nosotros tener un null, ¿cierto? Pues el nombre no importa. Pero si tenemos un -1, tenemos que tener cuidado que no haya una arista por acá con -1. Listo. Porque si nos dan esta arista y nosotros tenemos este valor para representar que no existe esta arista, pues esta arista para nosotros no existe. Pero el problema nos está diciendo que sí existe. ¿Listo? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sí, pues el valor no importa, el nombre de la variable tampoco importa. Lo importante es que sepamos identificar que esa arista no existe. ¿Listo? Listo, listo. Me preocupa Freddy, pero bien. Bueno, pues cualquier cosa, Freddy, si algo, escribe por el chat. Ah, listo. De una. Sí, sí, ahí está. Uy, la pantalla creo que se va a ver como amarilla. Ah, se me olvidó. ¿Eso dónde?
Sí, creo que ahora sí se ve mejor. Listo, ya que sabemos representar pues eso, lo importante sí es meter eso en código, ¿no? Pues es como, tipo, el problema nos da un grafo, bueno, metamos eso al código y ya luego vemos cómo recorremos el grafo o cómo, qué hacemos con eso. Bueno, ya pasado eso, unos conceptos importantes a tener en cuenta en problemas de grafos son los siguientes. Ya vimos que son nodos, que son aristas, que son pesos, que son como conexiones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un grado? Un grado de un nodo no nos va a representar la cantidad de aristas que tiene ese nodo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el nodo 1 tiene grado 2. ¿Listo? Porque hay dos aristas. El nodo 3, bueno, tiene 3 aristas y así. Acá hay que hacer una... Bueno, más fácil con este dibujito de acá. Si nosotros vemos este nodo, tiene grado 3, listo, porque tiene estas 3 aristas saliendo de él y entrando. Si vemos este nodo, tiene grado 0, ahí tiene 0 aristas. Si vemos este nodo, tiene grado 1, listo. Es como la cantidad de aristas que tiene, listo. Ahora, ¿qué pasa en un grafo dirigido? Los grados se van a contar con grados de salida y grados de entrada, listo. Un grado de salida va a ser la cantidad de aristas que salen, apuntan hacia afuera, apuntan afuera. Sí. Y ya, es que grado de salida. Grado de entrada va a ser pues las aristas contrarias, ¿no? Las aristas que apuntan a mí. Entonces, en este caso, este nodo tiene, bueno, no, más fácil este de acá. Este nodo tiene grado de salida de 2, porque esta arista sale y esta arista está saliendo también. Y este nodo tiene grado de entrada 1, porque solo hay una arista apuntando hacia él. ¿Listo? Y bueno, para seguir con el ejemplo, este nodo tiene 1 y 1, solo hay una arista saliendo y solo hay una arista entrando. Este tiene también 1 y 1, hay una arista saliendo y entrando. Listo, eso es como el concepto de grado. Ahora, ¿cuál sigue? Vecinos. Bueno, este concepto también es muy sencillo. Los vecinos son los nodos con los que tenemos como mínimo una arista, ¿cierto? Porque podemos tener varias. Podemos tener como estas dos aristas, ¿cierto? Pero este va a seguir siendo un vecino, sin importar la cantidad de aristas que tenga. Y este también es un vecino de este de arriba. ¿Listo? Este nodo y este nodo son vecinos de este central, de acá. Y ya, eso es como un concepto pues como sencillito, ¿cierto? Pues viendo un mapa, digamos que son el vecino pues el que comparte frontera, ¿no? Pues tampoco hay como mucha ciencia detrás. En este caso pues un vecino de 1 sería 5 y 2. Listo, ahora, subgrafo. ¿Qué nos representa un subgrafo? Volviendo a este de acá, nosotros podríamos encerrar como estos 3 nodos, ¿cierto? Y decir que es un subgrafo del grafo completo, de todo este grafo, ¿no? Si nosotros solo queremos ver, no sé, digamos acá... Mateo. Salió algo. Que está frente. Entonces, digamos, de toda la sede de Medellín, ¿cierto? Está este grafo de conexiones, pero a nosotros solo nos interesa el equipo un triciclo. Entonces acá está el equipo un triciclo, solo nos interesan estos 3. Y ya eliminamos estas 3 conexiones de acá y nos centramos únicamente en estos 3 grafos, en estos 3 nodos, digo, y sus conexiones entre ellos. Listo. Sería como algo así. Es como del conjunto de nodos, sacar un subconjunto y ver sus conexiones. Listo. Esa es como la definición. Bueno, por acá les voy a poner como un resumen. Grado.
cantidad de aristas. Bueno, tener en cuenta si es dirigido. Salida, entrada. Vecinos, nodos que comparto una arista. Cuarto, mínimo una arista. Un subgrafo sería un conjunto del grafo original. Listo. Ahora un camino. ¿Qué es un camino? Pues como se lo podrían imaginar, pues un camino es un recorrido de un grafo, ¿cierto? Digamos que comenzamos acá en 1, nos vamos a 5, vamos a 2, vamos a 3, volvemos a 2 y ya, acabamos, ¿cierto? Entonces, un camino es una secuencia de nodos y cada nodo adyacente tiene que tener una arista. Entonces, por ejemplo, si escribimos el camino que acabamos de hacer, sería de 1 a 5, luego de 5 a 2, luego de 2 a 3, luego de 3 a 2. Y eso sería como un camino, ¿cierto? Y como se podrán imaginar, pues hay un montón de caminos, ¿cierto? En todos los grafos. Hay caminos con ciertas características, digamos con pesos, caminos mínimos, ¿cierto? ¿Cuál sería pues el mínimo peso, si sumamos todos los pesos de las aristas, de llegar de un grafo a otro, de un nodo a otro, ¿cierto? Esta pues es un ejemplo pequeño de lo que puede ser un camino, ¿cierto? Pero puede haber varios. Por ejemplo, si vamos de 1 a 2, pues ese sería con el mismo camino, ¿cierto? Con el mismo final y con el mismo comienzo, pero tomando decisiones distintas, ¿cierto? Era el primero, nosotros tomamos un camino más largo, y era el segundo, pues un camino directo. Pero al final nos están representando un mismo comienzo y un mismo final, solo que tomando decisiones distintas. Eso es un camino. Ahora, ¿qué es un ciclo? Bueno, un camino de toda la vida, pero en un grafo. Ahora, ¿qué es un ciclo? Es un camino con mismo comienzo y mismo final. Entonces, como se podrán imaginar, bueno, ya lo resumí. Muy bien. De hecho, bueno, por acá podemos ver como un ciclo, digamos, de Mateo a Libardo, de Libardo a Efraín y de Efraín a Mateo. Bueno, comenzamos en Mateo y terminamos en Mateo. Y eso es un ciclo. ¿Listo? Y así de fácil. Así de fácil sería. En este grafo sería, no sé, comenzamos en 2, vamos a 3 y volvemos a 2 y ya. Eso es un ciclo también. Listo, entonces sí, serían esos conceptos. ¿Qué tal? Bien, se entendieron los 5 conceptos. Listo. Bien, bien, bien. Listo, eso pues por lo general van a aparecer en problemas de Codeforces, en ENCES, en AdCoder, y pues algunas veces no los explican, otras veces sí. Bueno, cuando los explican es que es un concepto pues un poquito enredado, pero cuando no lo hacen es como, bueno, ya es cultura general, ya todo el mundo debe saber que es un ciclo o un camino, entonces no lo vamos a explicar. Pues algunas veces hacen eso, otras veces no, entonces pues mejor que lo sepan, por si se enfrentan a un problema de esos. Listo, ya que sabemos conceptos y cómo guardar en código un grafo, lo importante en estos programas es recorrer grafos, ¿cierto? Pues no nos sirven, nosotros podemos sacar mucha información con los conceptos anteriores, pero para sacar, digamos que la mayoría hay que recorrerlos, ¿no? Pues con estos nos basta tener una matriz de adyacencia, una lista de adyacencia y ya sabemos como estos de acá. Pero para saber estos importantes hay que recorrer grafos. Y también
En la mayoría de problemas que haya un grafo van a tener que pensar en BFS o DFS para saber cómo es su estructura, digamos, interna. Porque a simple vista, pues el computador no va a saber cómo identificar que es un grafo, ¿no? Entonces nosotros pues con lógica le vamos a llegar a decir, bueno, esto es un grafo bipartito, o ya esto es un grafo completo, esto es un grafo con cierta característica, acá hay 5 componentes y así. Entonces, bueno, esos conceptos más adelante los vemos. Bueno, cuando hablo de en componentes, esto sí es útil y se me olvidó ponerlo. Estamos diciendo en el grafo en cuántas componentes, en cuántas partes desconectadas se puede dividir. Este grafo se puede dividir en dos, porque estos nodos de arriba, ninguno se conecta con este nodo de abajo. Listo. Y para dejar pues un ejemplo más claro, este grafo de acá tiene 4. Esta sería un componente, este sería otro componente, este es otro componente y este es otro componente. Entonces, sí, eso es como el concepto, digamos, de componente. Es como formar un equipo y cuántos equipos hay, ¿no? Listo, BFS. Acá lo importante. Para hacer un BFS, nosotros tenemos que tener un nodo inicial. Listo. En código sería, no sé, una variable, ¿cierto? Digamos, no inicio. Inicio. Va a ser pues un... Y digamos que, bueno, este es S, ¿cierto? Vamos a lanzar el DFS desde este punto hacia el exterior. ¿Y el BFS qué nos hace? El BFS nos va a recorrer los nodos con los que esté conectado el componente, el nodo inicial. Entonces, por ejemplo, este nodo de acá va a quedar desconectado del BFS. Listo. ¿Y BFS qué significa? Es como búsqueda por capas o algo así, era. Por acá está. Bueno, no importante, pero... Bueno, quédense en que es por búsqueda por capas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recorrer el nodo inicial, ¿cierto? Luego los nodos que estén a distancia de una arista. Entonces, si el nodo inicial tiene pues una conexión, vamos a visitar esos nodos. Y luego, después de estos nodos, vamos a visitar los nodos de sus vecinos, digamos. Entonces, primero, nodo inicial, luego los vecinos del nodo inicial, y luego los vecinos del nodo inicial. Entonces vamos a ir como por capas, como una cebolla. Listo. Entonces, al principio vamos a visitar el S. Bueno, voy a poner. El primero va a ser ese. Listo, visitamos ese. Los siguientes a visitar serían... Esperen un momento. Bueno, los siguientes a visitar después de ese nodo, ¿cierto? Serían el 2, el 4, el 6 y el 9. Entonces serían estos de acá. ¿Por qué? Porque el nodo inicial tiene una arista que compartía con ellos. ¿Listo? Entonces sería 2, 4, 6, 9. Bueno, ¿y qué pasa acá, cierto? Esta conexión de acá une a dos nodos de la misma etapa, ¿cierto? Pero como son de la misma etapa, pues no hay problema. Ahora, los que vamos a visitar van a ser el 5, el 5, el 3, el 13, el 10 y el 11. Listo, vamos a visitar esos. Azul, sí, azul. Listo, y acá los vamos a poner 5, 3, 13, 10, 11.
Y ya por último sería, bueno, esperen, yo hago suma esto. Sí, sí, mejor. Y ya por último vamos a visitar los nodos pues que comparten aristas con los azules, ¿cierto? Que no hayan sido visitados, porque digamos pues el 4 tiene una arista compartida con el 3, pero el 4 ya fue visitado en una etapa anterior, entonces no nos interesa. Nos interesa el 14, el 8, el 8, el 7. Y bueno, el 6 tampoco, pues porque este ya fue visitado. Entonces sería el 14, el 8 y el 7 con rojo. Y por acá lo ponemos. Sería 14, 8, 7. Listo. Ahora, si reorganizamos el grafo, bueno, maldita sea, es que se me va a romper todo. Creo que el grafo estaba así, ¿no? La verdad no me acuerdo muy bien, pero sí, creo que era así. Entonces, pues si visualizamos el grafo así, lo reestructuramos un poco, vemos que capa, vemos la capa cero, ¿cierto? Distancia cero del nodo inicial. La etapa 1 es distancia 1 del nodo inicial, ¿cierto? Tenemos que recorrer mínimo una arista para llegar a este nodo. Si vemos los azules sería la etapa 2. Tenemos que recorrer dos aristas para llegar a esos nodos. Y si vemos la etapa 3 serían los nodos que necesitamos tres aristas para visitar. Listo. Esta arista como que no importa mucho porque pues estamos sacando como las distancias mínimas, entonces no nos importan pues estas. No vamos a decir pues obvio que no solamente podemos llegar al 6 con distancia 1, ¿cierto? Pues nosotros podemos llegar pues con otras distancias, pero la mínima es distancia 1. Listo. Entonces, por ejemplo, pues en 7 nosotros podríamos quedarnos acá en un ciclo infinito y luego coger como este camino para llegar. Pero pues la distancia mínima con la que podemos llegar es 3. ¿Listo? Eso es como el concepto que quiero que se queden. Las etapas son las distancias con las que llegamos a los nodos. Este nodo no fue visitado. ¿Listo? Porque no comparte el mismo componente que el nodo S. ¿Listo? Que es un nodo inicial. Entonces el 2 es como que no existiera. ¿Listo? Y así nos queda como las etapas. Y esto como se puede ver en código. Esto en código lo podemos manejar con una cola. Una cola, ¿por qué? Porque al principio nosotros vamos a meter el S, ¿cierto? Digamos, metemos el S y ya en siguiente a procesar, porque esto lo vamos a procesar con tiempo para representar las distancias. Los siguientes a procesar van a ser los vecinos del S que no hayan sido visitados. Entonces vamos a ingresar el 2, vamos a ingresar el 4, vamos a ingresar el 6 y el 9. Luego después de esos vamos a ingresar los siguientes y así. Entonces si lo quieren ver con una cola pues bien. Pero si también lo quieren ver con un vector, bueno, también lo pueden hacer. Pero para hacerlo así pues como la mayoría de gente lo hace, lo hacen con una cola. Entonces, para verlo así en código, por acá tenía el grafo. Puta. Por acá tengo el grafo. El primer... Bueno, esto es muy común en programas de grafos. Listo. El n va a ser la representación, la cantidad de nodos que hay. El m va a ser la cantidad de aristas que nos vayan a dar. Listo. Entonces, por lo general, se recibe de la siguiente forma. En n y en m. Y ya acá creamos como las aristas. Voy a hacer una lista de adyacencia. Listo. Y voy a recibir las m entradas que tenga este grafo. Ah, bueno, otro concepto, bueno, concepto no, tip que les doy
en problemas de grafos la mayoría de veces es indexando en 0, en 1 digo. Entonces para hacerlo más cómodo, pues nosotros le restamos 1, nada más. Listo. La primera parte del código es la representación del grafo, lo que habíamos visto. Listo. Entonces acá no estoy involucrando al BFS. Listo. Entonces si lo queremos ver de una mejor forma, vamos a hacer esto. Bueno. Para que lo puedan ver cómo se está guardando. Bueno, más uno para que concuerde con esta información de arriba. Entonces, en resumen, para hacer la representación de la lista de adyacencia, pues por lo general se hace esto. Se hace punto pushback a los vectores y ya se puede representar, pues visualizar de esta forma. Digamos que en las aristas del nodo 1, bueno, voy a partir esto en 2, más fácil. Bueno, para los que están viendo la grabación en YouTube, se me cortó y no me di cuenta, era huevo. Pero en resumen, acá tenemos pues lo que habíamos visto antes y acá tenemos el BFS. Listo, entonces para representar esto, nosotros nos apoyamos de una cola para ingresar los nodos que vamos a ir procesando. Cuando procesamos un nodo, vemos sus vecinos. Listo. Y si el vecino aún no ha sido procesado, lo vamos a procesar con la nueva capa. Listo. Entonces, si estamos procesando a la capa amarilla, vamos a ver los nodos de la capa azul. Listo. Y esa capa azul va a tener más 1 de distancia, ¿cierto? Porque vamos a recorrer una arista adicional. Entonces, por eso está este más 1. Y cuando procesamos esta distancia, lo vamos a incluir en la cola. Y ya estaría. Listo, esta es como pues una implementación bastante sencilla de BFS para que se acostumbre, pues todo el mundo hace como esto. Entonces, pues normal. Y este valor de acá nos ayuda a representar que un nodo no ha sido visitado. Listo, entonces por acá preguntamos si es distinto a infinito. Aún no, entonces ya lo procesamos. Pero si es igual, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si distancia v es igual a infinito, aún no lo hemos procesado y lo hacemos, ¿no? Pues esto es como la misma lógica y se va a imprimir lo mismo y ya estaría para los de virtual que se perdieron como la explicación ahí. Bueno, listo. Qué cagada. ¿Cómo se va a cortar la grabación? Es que sí, bueno. Bueno. BFS es muy útil para distancias mínimas. Si tienen un grafo y quieren saber como la mínima distancia para llegar a cierto nodo, pueden usar BFS. Lo único inconveniente es que si el grafo tiene pesos, digamos que este algoritmo se rompe. Digamos, veamos pues este grafo de acá, si procesamos el nodo 1 y primero procesamos al nodo 5, entonces pues esto no tiene lógica, ¿cierto? Tenemos que procesar primero al nodo 2, tenemos que priorizar los nodos con los que llegamos con menor peso y así. Entonces tengan en cuenta eso. Si el grafo tiene pesos, probablemente no sea un BFS, sino otro algoritmo. Ahora sí, DFS. DFS es como lo mismo, pero vamos a procesar los nodos en diferente orden. ¿Y el orden cómo va a ser? El orden va a ser dependiendo de la lista de adyacencia o del orden que nosotros prioricemos. En este caso, vamos a hacer pues lo mismo, ¿cierto? Digamos que este va a ser el nodo inicial. El nodo inicial, pues ese, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto?
En DFS solo va a procesar un nodo a la vez. Acá ya no vamos a tener capas de distancias, ¿listo? Sino que vamos a tener caminos, ¿listo? Y van a ser caminos muy raros. El DFS, la verdad, pues tiene una estructura, nos da mucha información, pero no siempre va a ser la misma información para todos los DFS. Porque nosotros podemos procesar primero el número 2, luego en 5, luego en 4 y luego en 13. Y otro DFS podría ser primero el 4 y luego el 13. Y nos saltamos como por completo esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, voy a poner más fácil direcciones. Entonces, por ejemplo, un DFS podría ser de... Ahora estoy hablando todo mal. De 5-4, ¿cierto? Entonces procesamos al nodo 4. Bueno, más fácil voy acá a crear como una lista. Visitados van a ser al nodo S, luego al nodo 4. Del nodo 4 estamos parados acá, ¿cierto? Bueno, algo distinto con el BFS es que nosotros no procesamos primero el que ingresamos, sino el último. ¿Listo? Entonces vamos a ignorar como este S y nos vamos a centrar en el 4. Estamos parados en 4. ¿Listo? Y vemos su lista de adyacencia. En la lista de adyacencia podría ser S. S ya fue visitado. Entonces lo ignoramos. Podría ser 5. El 5 no ha sido visitado. Entonces lo vamos a procesar. Listo, y acá ingresamos al 5. El 5 tiene esta lista de acá abajo, esta ya fue visitada, entonces subimos. Tiene esta lista de acá, este no ha sido visitado, entonces lo visitamos. Listo. Este en rojo, este en azul. Y esta lista va a quedar apuntando hacia del 5 al 2. Y acá ingresamos al número 2. Ahora, del número 2 tenemos esta lista acá, ¿cierto? Esta arista, este nodo ya fue visitado, entonces ignoramos esta arista. Tenemos esta arista de acá, el nodo 5 ya fue visitado, entonces no lo visitamos. Y como terminamos de procesar todas las aristas de este nodo ya va a estar procesado por completo. Y nos devolvemos a este 5, ¿cierto? Este 2 ya fue procesado por completo. Nos regresamos al anterior. El anterior ya visitamos todas sus aristas, entonces ya fue procesado por completo. Nos devolvemos al número 4. ¿Listo? El número 4, ¿cuáles aristas quedan por visitar? Estas dos. Entonces elegimos alguna de esas, ¿cierto? Y vamos visitando. Voy a poner yo. Borro esto. Ponemos este del 4 al 3. Este está en espera. Estamos procesando este. Este nodo, cuáles aristas le quedan por visitar, ¿cierto? Entonces la de atrás no es necesaria, este ya fue visitado. Nos queda la de la izquierda. Entonces procesamos esta arista. No, la procesamos. Y este lo marcamos en rojo y este en azul. Y se me olvidó añadir estos nodos acá también. Sería el 3, sería el 14. El 14 no tiene aristas por visitar, entonces lo marcamos por terminado. El 3 no tiene aristas por visitar, lo marcamos como terminado. El 4 sí tiene aristas por finalizar, entonces procesamos esta arista. Entonces fíjense pues que no hay un orden, ¿cierto? No hay un orden establecido. Cada DFS puede ser distinto. Pues en este caso yo pude visitar primero el 13 antes que el 3, pero pues lo hice al revés, entonces no hay problema. El 13 ya no tiene nodos que visitar, nos devolvemos. El 4 no tiene nodos que visitar, nos devolvemos.
en S tenemos que visitar, los tenemos que procesar y así. Listo. Entonces, por ejemplo, esta es la estructura de un DFS. Listo. Vamos insertando nodos, los procesamos, los insertamos, los procesamos y así. El concepto es un poco raro, pero en código les prometo que es súper sencillo, porque solo vamos a visitar los nodos una vez, ¿cierto? Entonces con eso lo podemos implementar con una lista de booleanos. ¿Fue visitado o no? ¿Ves? Y cuando estemos procesando un vector, un nodo, digo, preguntamos a sus vecinos. Sus vecinos pueden ser visitados. Si puede ser visitado, entonces lo visito. Y si ya terminé de visitar todos mis nodos, ya marco como terminado mi nodo de acá. Esos colores que utilicé pues no son como muy importantes, ¿cierto? Lo que quiero representar es que yo estoy parado en el rojo y los azules aún no han sido finalizados por completo. Y los verdes sí. Entonces, eh, así pues en dibujo yo sé que es como enredado, es un concepto pues feo de agarrar, pero en código sería súper sencillo. Fíjense, pillín. Entonces, bueno, primero quiero que vean el código y ya luego las preguntas, porque, pues sí hay preguntas, porque el código es súper corto, súper enumerado. Entonces, DFS, por lo general, se hace así. Bueno, primero, la lista de adyacencia siempre es importante para pasarla como referencia, ¿cierto? Porque, sí, bueno, creo que ustedes ya saben esto, pero si le quitamos esto, cada vez que hagamos una llamada se va a crear una copia de esto. Y eso va a ser súper pesado. Si hacemos una referencia, no se crean copias, sino que se apuntan hacia el original. Bueno, eso no es como importante ahora. Vamos a tener el vector de visitados, visitados. Más fácil, visitados. Entonces, bueno, acá me falta una coma. Listo. Marcamos como visitados a nodo U, ¿cierto? Y vamos por sus vecinos. Si fue visitado, entonces continúo y lo ignoro. Si no fue visitado, entonces algún DFS, así es o no. Y así de sencillo se hace un DFS. Esa lógica que nos expliqué con los colores y moviéndose, quitando, se resume a esto de acá. Bueno, si lo quieren ver con colores, pues acá sería como verde. Ah, no. Espera. Ah, no, sí. Al principio es azul y abajo es verde. Bueno, más fácil así. Rojo. Al principio rojo, nos paramos en rojo. Y si vamos a visitar otro, lo dejamos marcado como azul. Lo visitamos y luego al finalizar todos, lo marcamos como verde. Bueno, eso sería como con los colores de antes, pero no es necesario. Simplemente tenemos esto y ya. Así de fácil se hace un DFS. Y los podemos imprimir, claro, para que lo veamos. Y ya para llamar al DFS sería adjunto, visitados y n. Bueno, no, el nodo inicial, ¿verdad? Y visitados es un vector de booleanos de tamaño n, donde al principio todos son falsos.
Y ya acá tenemos un recorrido de DFS. En este caso, bueno, me lo voy a llevar para no partir esa grabación otra vez. En este caso, los nodos que visitó fueron el número 1, luego el 4, luego el 3, luego el 14, nos devolvemos, visitamos el 5, visitamos el 2, nos devolvemos, visitamos el 13 y nos devolvemos. Entonces fíjense que hasta este punto es como lo que ya habíamos hecho, pero en un orden distinto, ¿no? Procesamos primero el 3, procesamos primero esta rama y luego esta rama de acá. Pero en sí, pues en la estructura del grafo es como lo que habíamos visto. Ahora, acá pues hay como una decisión que tomar, ¿no? Pues cuál de los dos procesó primero. Entonces fíjense en que el DFS que hicimos procesó primero el 6 y luego el 9. Entonces hizo esto. 6, 9, 10, 8, 11, 7. Entonces hizo una ramadita toda grande. Pero fíjense pues que también pudimos hacer esto de acá abajo, ¿cierto? Y sería como lo mismo. Sería la misma representación del grafo. ¿Y para qué es útil el DFS? Es útil porque pues el código es súper corto, ¿cierto? Fíjense que pasamos de, no sé, acá hay como 15 líneas de código, ¿no? A solamente pues 4, ¿cierto? Y estamos como recorriendo los mismos nodos, ¿cierto? En 12 lo dejamos por fuera porque no hay como forma de visitar. Recorremos el mismo componente pero en diferente orden. Y acá nos está faltando información importante también porque no sabemos cuál es la mínima distancia para la cual llegar, ¿no? Porque la mínima distancia para llegar al 6 no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No va a ser 8, ¿cierto? Porque tenemos que visitar estos 8 nodos. Sino que la distancia mínima es 1. Entonces, pues las distancias no se respetan en este caso. Pero es súper corto. Y también funciona para grafos que no vamos a ver hoy, pero que se llaman árboles. Listo. ¿Y estos árboles cómo son? Imaginen pues un grafo de toda la vida, pero... no hay un dibujo. ¿Qué? Imaginen un grafo, pero que las aristas apunten hacia abajo, ¿cierto? Y acá pues ya hablamos de conceptos distintos, acá hablamos de padres, hablamos de hermanos, hablamos de profundidad. Y en este tipo de grafos es muy importante el DFS, es súper útil. Y al principio, yo sé que la mayoría de veces pues uno usa el BFS, es súper cómodo. Y bueno, yo también aún lo hago, porque me quedó pues ese vicio. Pero una buena, pues si se quieren ahorrar tiempo y al final da como lo mismo, solo quieren contar componentes o quieren ver si un grafo es bipartito, pues lo pueden hacer con DFS. Lo del bipartito lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué tal? DFS, ¿qué les pareció? Al principio es feo, pero ya luego ya uno se acostumbra pues al concepto. O sea, ahí el código de DFS lo podés mostrar. Un momento. Sí, este sería. O sea, ahí lo que hace es irse como a cada grafo y cada grafo tiene su lista de, que es como la lista de adyacencia, que son Sí, los grafos que están conectados a cada uno. Y ahí como que, y ahí se va viendo, por ejemplo, el uno tiene el 5 nada más. Entonces ahí de la lista 1 se va para el 5 y de esa lista sería como a la lista 5, que sí, sería como la adyacencia del grafo 5. Ah, sí, sí. Epa. sí, sí.
Sería, sí, sería eso. Estamos parados en la fila 1, vamos a la fila 5, de la fila 5 vamos a la 2, de la 2 vamos a la 3 y así. Sí, eso es como, pues en resumen, como lo que hace este código, ¿cierto? Gracias. Listo. Bueno, más dudas, preguntas, comentarios, todo bien. Listo. Listo. Ah, bueno, si no les quedó como muy claro el concepto de DFS, les recomiendo este libro, es muy bacano, es súper corto. Pues el capítulo, el libro en realidad tiene 300 páginas, pero este capítulo en sí, el capítulo 12. Acá explican cómo recorrer un grafo. Ah, bueno, y el anterior, el capítulo 11, explican los conceptos básicos de grafos, que es un camino, conectividad, ¿cierto? Componentes, las direcciones de las aristas, aristas con pesos, vecinos y grados, grados de entrada y salida, coloreado, que es un grafo bipartito. Bueno, ya que mencioné tantas veces bipartito, lo voy a explicar. Un grafo bipartito, como lo dice acá, pues en resumen, es un grafo que se puede representar con dos colores, que se puede colorear de dos colores. Siendo estos colores como dos bandos, digamos, ¿cierto? Entonces digamos que los amarillos, estoy daltónico. Los azules son hombres, ¿cierto? Y los rojos son mujeres. Entonces no puede haber una... eh, no, cambiamos. Los azules son de izquierda. No, Dios. ¿Cómo represento un bipartito? Imaginen que los, los rojos son positivos y los azules son negativos. Las aristas son conexiones y no puede haber una conexión de polos iguales, ¿cierto? Los polos opuestos sí pueden estar conectados, pero al conectar dos polos de la misma, del mismo tipo, como que estalla el grafo, ¿no? O explota una bomba o algo así. Entonces hay que decir si un grafo es bipartito o no, ¿cierto? Si hay que decir si la bomba estalla o no. Entonces en este caso la bomba no estalla porque se puede colorear de la siguiente forma, donde dos colores no comparten aristas. En este caso pues es imposible, ¿cierto? Si coloreamos uno de azul, los otros dos van a ser rojos, pero estos dos se van a conectar. Entonces estalla, ¿cierto? Como en el mundo o algo así. No. Digamos un ejemplo pues como muy bobo, pero en resumen es eso, como colorear con dos colores. Y este problema se puede resolver de manera lógica. ¿Por qué? Porque si yo coloreo a un nodo de cierto color, todos mis vecinos van a ser del color opuesto, ¿cierto? Pues siguiendo esa lógica, podemos visitar los otros vecinos y los vecinos de estos vecinos van a ser del color opuesto de mis vecinos. Y así se puede extender como esta lógica. Y así, si se dan cuenta, es un BFS. Digamos que la capa 1 tiene color azul, la siguiente capa tiene color rojo, la siguiente capa tiene color azul y así. Entonces, pues en resumen, eso es como un bipartito. ¿Cómo se puede identificar un bipartito? Y el bipartito también se puede hacer con BFS. Porque si seguimos la lógica de que todos mis vecinos tienen que ser del color opuesto, no importa cómo yo recorra el grafo, porque yo sé que si este es rojo, el siguiente va a ser azul. Y si este es azul, el siguiente va a ser rojo. Y si este es rojo, el siguiente va a ser azul. Y así.
Listo. Eso es como que es bipartito y cómo se colorea. Más adelante vamos a ver como un problema para que quede más claro. Bueno, acá también explican la representación de un grafo, las colas de adyacencia, la matriz de adyacencia y a lo importante, lo que les quería mostrar. Acá explican DFS, ¿listo? Y hacen como un pequeño ejemplo y la implementación sería como la misma que vimos, solo que pues de un orden pues distinto. Primero se llama la función y luego se pregunta si ya fue visitada o no. Y nosotros antes de llamar a una función preguntamos si fue visitada. Entonces pues lo mismo. Acá está el BFS y las distancias. Listo. Uy, ahí se vio la complejidad. Se me olvidó. Bueno, ¿quién me dice la complejidad? Maldito sea. Ah, qué hueva, siempre me olvida. ¿Quién dice la complejidad? A ver. Siendo n los nodos y m las aristas, ¿qué complejidad tienen esos dos algoritmos? Pues no se van a buscar, ¿no? Lancen ideas, cualquier cosa. Y si vieron la complejidad en el libro, ignorenla, pues. O bueno, ya pónganla, ¿no? N por m al cuadrado. ¿Por qué? Al principio sí, yo también, pues, pues viéndolo así, uno piensa como, bueno, n por m, ¿no? Porque por cada nodo visitamos como sus aristas, pero hay truco, listo, hay un truco. Nosotros cuántas veces visitamos un nodo en ambos algoritmos. En ambos algoritmos vamos a visitar una sola vez cada nodo, listo. Y por cada nodo vamos a ver sus aristas. Entonces, visitamos todas las aristas de cada nodo. O bueno, quizás querías decir Sería, una suma. si es así, entonces, aristas más vértices. Epa, yes. Esa es la complejidad. ¿Y cómo llegamos a ella? Llegamos haciendo un formulazo. Por cada nodo nosotros vemos su lista de adyacencia. Listo, entonces el tamaño de la lista de adyacencia van a ser los grados, ¿cierto? Entonces sería como la sumatoria de 1 hasta n, no sé, los grados, ¿no? Grado de 1. Pero esta sumatoria se puede reducir a m por 2. ¿Por qué? Porque una arista va a contar dos veces. Veamos esta arista, ¿cierto? Esta arista acá. Dios mío. Esta arista acá está contando una vez para el 10 y una vez para el 8. Y el 8 está sumando, ¿cierto? Bueno, si lo ven, bueno, no sé cómo resumirlo, pero en resumen, una lista cuenta dos veces. Entonces esta sumatoria de acá va a ser igual a 2 por m. Listo. Y ese es el peso en la complejidad de cada arista, de las aristas, digo. Y el peso de los nodos va a ser n. ¿Listo? ¿Y por qué hacemos estas dos complejidades y luego las sumamos? Porque puede haber nodos, bueno, grafos muy densos. Puede haber grafos con muchas aristas o grafos con muchos nodos y pocas aristas, ¿cierto? Puede haber como un contraste ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque podemos tener un nodo, no sé, con peso, digamos, un nodo 1 y el nodo 2. Y entre ellos puede haber 50.000 aristas
con pesos distintos, ¿cierto? Entonces ahí la complejidad va a ser 50.000, ¿no? Nos vamos a demorar 50.000 operaciones para hacer el recorrido de este grafo. Y si nosotros tenemos 50.000 nodos, pero dos aristas, las aristas no van a pesar mucho en la complejidad, sino que lo que pesa son los nodos. Listo. Nos vamos a quedar con esta complejidad de acá. Bueno, este 2 como es una constante, sale a volar, no nos interesa ese 2 y nos quedamos con esto. Listo. Esa es la complejidad. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, el libro de ENSES lo explica muy bien. Pues sé que me estoy escudando mucho en este libro, pero este libro es muy bueno. Les recomiendo mucho que lo vean. Le echen un vistazo rápido. Explica súper bien. Bueno, esa es la complejidad. Ahora sí, problemas. Bueno, acá tienen un test. Otra vez, se los recomiendo. No, este no es. Este es. Ahora sí. Les recomiendo este test para ver si les quedó muy claro o no la teoría. Ahora, problemas. Ahora sí. Fíjense en que hay una sección completa de problemas de este tipo, de grafos. Entonces, tenemos una ciudad. Bueno, no, tenemos un país. Tenemos un país con n ciudades, tenemos m carreteras, entre ellas. El objetivo es construir un nuevo sistema de carreteras para que cada dos ciudades estén conectadas entre ellas. Entonces, en resumen, nosotros queremos, dado un grafo, que solo haya un componente. Listo, porque si nosotros creamos una lista, no sé, una lista de 8 a 12, ¿cierto? Entonces fíjense en que ya hay un camino de cada nodo a cada nodo, ¿cierto? En un mismo componente tenemos un camino de todos los nodos de ese componente a todos los nodos de ese componente. Entonces acá nos están pidiendo unificar el grafo en un componente con la mínima cantidad de movimientos. Acá nos dan un grafo y una posible solución es esta. Entonces lo voy a dibujar para que quede más claro. Bueno, lo saco, también les voy a compartir lo saco. Ahí hay varios problemas, este es uno de ellos, ahí lo explican también. A ver. Entonces, una arista de 1 a 2, ¿cierto? Una arista de 1 a 2 y una arista de 3 a 4. Bueno, estos 4. Entonces, en este caso tenemos dos componentes, ¿listo? Y acá una solución que nos dan es crear una arista y de 2 a 3. Una arista sería de 2 a 3. Y ya acá tenemos un solo componente y todos los nodos pueden ir a todos los nodos. ¿Listo? Importante, algunas veces hay que inferir la información. Acá no nos están diciendo que las aristas van en ambas direcciones, sino hay que inferirlo. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde está eso? Bueno, en ninguna parte lo dice explícitamente. Pero sí, acá hay que deducir que nos están diciendo un grafo no dirigido. Porque si fuera dirigido, el problema es bastante más complicado. Y no hay una solución pues ya más sencilla. En este caso, una solución al problema sería, bueno, a ver quién me dice. Así una solución así rápida, a ver. ¿Cómo podemos solucionar eso? A mí la verdad algo que se me ocurre sería como pues recorrer ya, pues como ahí lo que dice no hay ninguno con peso, supongo que cualquier recorrido es válido, entonces pues usar cualquier recorrido y ver como pues cuáles son pues los que no están conectados y conectarlos.
Epa, epa. Esa es la solución. Entonces sería ver cómo sacar al número 1, visitar su componente, ver cuál nodo aún no ha sido visitado, digamos el 3, ¿cierto? Entonces podemos conectar una arista con los que visitamos con el 3, visitamos el componente del 3, ¿cierto? Digamos si había otro componente por acá, no sé, 30 y por acá 41, ¿cierto? Vamos viendo los nodos, no fue visitado, lo visitamos, recorremos ese componente y como dice Freddy, como no hay pesos, cualquiera de los dos algoritmos es válido, ¿cierto? Y solo hay que marcar visitados o no. Y los marcamos visitados y vamos creando estas aristas. Y en resumen, ese es el problema. Listo. Entonces, pues acá se los dejo. Sería pues bacano que lo implementaran con ambos algoritmos. No lo voy a hacer porque, bueno, nos llevaríamos el resto de la clase. Pero ahí lo tienen, digamos, ¿no? Pues ahí ya está de papayito. Otro problema. Y este tiene que ver con... Ah, bueno, aún no se los voy a decir. Hay N estudiantes en una clase, hay M amistades, ¿cierto? Tu tarea es dividir los estudiantes en dos equipos, de tal forma que no haya dos estudiantes en un mismo equipo que son amigos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a tener este grafo. Voy a copiar y pegar estos nodos, voy a cambiar esto. Y ya como una pista bastante grande es que dicen que son dos equipos. Y como vimos, es como, digamos, colorear un grafo con dos colores. Listo. Eso es como lo que nos quiere decir el problema. Entonces, en este caso, tenemos este grafo. Hay que colorear este grafo con dos colores, tal que no haya dos del mismo tipo conectados entre sí. Y como vimos en este dibujito de acá, ¿cierto? Eso es un grafo bipartito. ¿Dónde está? Ahora sí. No hay dos colores que se conecten mediante una arista, ¿cierto? Eso es lo mismo que nos están pidiendo acá. Entonces una solución que nos dan, una solución y la única, bueno, la única no, es este de acá. Entonces el primer nodo y el cuarto tienen color rojo, y el 3, el 2 y el 5 tienen color contrario, digamos. Entonces acá pues no hay una arista que conecte el mismo tipo y esto es válido y ya se imprime. Y si no fuera válido, ¿cierto? Entonces imprimimos imposible. Y ya como que, pues ese es como, en resumen, el problema. Ahí bueno, y para colorear un grafo bipartito, bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, acá en resumen, así rápido, sería colores, bueno, color, si el color, no sé, algo así, si color es igual a color vacío, entonces continúo. Ah, no, es distinto, digo, qué bueno. Entonces color V va a ser si color, bueno, voy a hacer if, si color U es igual a 1, entonces color V va a ser 2. Si no, color U es igual a 2, entonces color V va a ser 1. ¿Listo? Y ya así lo coloreamos. Si en algún punto, ¿cierto? Si en algún punto yo tengo un vecino, si el color de U es igual al color de V,
Entonces, imposible. ¿Ves? Y ya, en resumen es esto, más o menos. Claro, tienen que inicializar pues por cada componente, el color, y tienen que ver si un nodo no ha sido visitado, lanzar un DFS o lanzar pues un BFS también. Pero en resumen es esto, si yo comparto una arista con otra persona y tenemos el mismo color, entonces eso es imposible. Si no, entonces veo mi color. Si mi color es rojo, mi vecino va a ser azul. Y si yo soy azul, entonces mi vecino va a ser rojo. Y lo visito. Y así. En resumen es eso. Listo. Y ya acá se imprime la solución. Listo. Esos dos se entendieron más o menos. Pues ya sabrían cómo implementarlo más o menos, ¿cierto? Ok. ¿Qué tal? Preguntas, dudas. Listo. Pues cualquier cosa, es que cosa, cualquier cosa, pues cualquier duda que tengan lo pueden hacer por el grupo, ahí vamos a estar pendientes. Pero la idea en sí ya pues ya la tienen, ¿cierto? Es hacer un DFS, un BFS para estos dos programas. Ahora, ya para ir finalizando, digamos, ¿qué pasa si nos dan este grafo, ¿cierto? Ah, bueno, les hice un spoiler. Acá nos dan un mapa, ¿cierto? Tu tarea es contar el número de habitaciones, el tamaño del mapa es n por m, cada cuadrado es la representación de piso o una pared. Tú te puedes mover hacia la izquierda, a la derecha, arriba y abajo a través de los pisos. ¿Listo? No puedes atravesar paredes, digamos, que eso es como lo que nos quieren decir. En este caso, bueno, le voy a hacer zoom. En este caso, acá tenemos tres piezas. Listo. Esta sería la pieza 1. Acá tenemos la pieza 2. Y este círculo de acá, bueno, no es un círculo, es como un cuadrado. Esta sería como la tercera pieza. Listo. Entonces fíjense que nosotros entre estas dos piezas no podemos viajar porque hay un muro entre ellas. Y entre estas dos también hay un muro acá en la mitad. Y este hueco como que no es como muy importante, digamos. Entonces, esto es como un problema diferente a los que hemos visto, pero en sí es un grafo, solo que hay que visualizarlo de la siguiente forma. Como habíamos visto en un mapa, si comparten lado, comparten arista, ¿cierto? Entonces, en este caso, cada celda de esta matriz va a ser un nodo, ¿listo? Y si esta celda comparte lado con esta celda de acá, hay una arista entre ellas. Entonces, ¿cómo se puede visualizar este mapa? Bueno, creo que me voy a llevar mucho tiempo dibujando. Um, bueno, sí, lo voy a cerrar. Entonces sería como este nodo de acá ¿Qué era arriba. lo que pedía el problema? El programa nos está pidiendo contar la cantidad de piezas que hay. Esta es una pieza, esta es otra pieza. Entonces una pieza es como la representación de componentes en este grafo. Teniendo Sí, pues aristas, las celdas que son adyacentes entre ellas. ¿Ves? listo. Entonces, el grafo se puede representar de esta forma. Bueno, como soy bastante perezoso, voy a copiar y pegar esto. Y voy a dibujar esto acá.
Listo, el grafo se ve de la siguiente forma. Tenemos estos nodos, ¿cierto? Bueno, esto también es la representación de un nodo, solo que como es un muro, no lo vamos a tener en cuenta. Listo. Y las aristas que se van a crear son las aristas que están conectadas, están conectando dos celdas que son piso. Listo, son piso. Porque los muros son como, sí, valores que no nos interesan. Entonces, en resumen, es este grafo. ¿Y este grafo cuántos componentes tiene? Tiene 3 componentes. Y eso es lo que vamos a imprimir. Listo. Nos están pidiendo el número de habitaciones. Eso es lo que imprimimos. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Lo vamos a ver en código de la siguiente forma. O bueno, se me da tiempo. 20 minutos. Ahorita sea, no me da tiempo. A mí tampoco no me gusta dejar la clase así como rápida. Pillín, les voy a proponer. Hay una clase grabada explicando como esta representación de grafos, pero en matrices. Esto se llama Floodfield. ¿Listo? Es un algoritmo que se usa para atravesar matrices como si fueran grafos. No me da tiempo para explicarlo bien, como me gustaría. Entonces les voy a compartir la clase. Lo importante es que se vayan con la idea de BFS y DFS, que sepan atacar problemas. Acá les voy a compartir algunos. Acá van a ver pues varios interesantes, yo hice algunos de acá. Son para poner como las bases para los problemas de grafos, listo. Y les voy a compartir los problemas y los recursos. Voy a ver si damos una clase explicando estos 3 tipos, Floodfield, para los grafos de matrices, árboles y para grafos funcionales. Estos son como tipos ya un poquito, bueno, especiales de grafos, ¿cierto? Pero diríamos que el 50% de los problemas de grafos se pueden resolver con lo que vimos en la clase de hoy. Listo. Ahí tienen un quiz. Les voy a compartir el libro. Y ya Floodfield lo vemos pues después. La verdad, administré mal el tiempo. Pensé que no me iba a llevar tanto. Pero bueno, acá lo vamos dejando.